Hola, nosotros somos María José González, Sofía Rodríguez y María José Ortiz y hoy vamos a hablar de los derechos básicos de aprendizaje y las mallas de aprendizaje desde el Ministerio de Educación. En Colombia, desde la Constitución Política de 1991, la educación es concebida como un derecho y un servicio donde tanto el Estado como la familia deben garantizarla. También surge la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, donde el Estado comprende que la educación debe ser integral y que ésta debe darse desde procesos pedagógicos intencionados a partir de la primera infancia. También surge la Ley 1098 del 2006, donde dice que la educación es un derecho impostergable, así como también la política de cero a siempre, donde se manifiestan los avances normativos y técnicos frente a las necesidades de esta población en el país. Para materializar estas leyes y políticas frente a la educación, el Ministerio de Educación propone varios documentos para orientar, establecer e identificar los procesos de desarrollo y aprendizaje en las instituciones educativas. Los lineamientos curriculares orientan y encaminan epistemológicamente y pedagógicamente el sentido y estructura de las diferentes áreas de los ciclos. Los estándares básicos de competencia establecen los niveles de competencias que los estudiantes deben alcanzar en las áreas. Y los derechos básicos de aprendizaje son los que materializan los estándares fijando contenidos y desempeños básicos, identificando los saberes fundamentales para alcanzar los niveles propuestos. Los DBA tuvieron su primera versión en el 2015, la segunda en el 2016 y fue publicada en el 2017. Estos se realizaron sustentados en los derechos humanos y los derechos del niño, en donde se identifican los saberes fundamentales. Al día de hoy existen DBA para las matemáticas, el lenguaje, el inglés, las ciencias sociales, ciencias naturales y transición. Los DBA de transición exponen un conjunto de aprendizajes orientados desde la construcción de experiencias y ambientes, mediante acciones pedagógicas intencionadas y planificadas para el desarrollo y el aprendizaje, que promueva en los niños la confianza en sí mismos, la autonomía, la construcción de su identidad, la libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico y el ejercicio de la ciudadanía. Esto se da a través de las actividades rectoras. Los DBA son una herramienta que posibilita establecer socialmente acuerdos entre educadores de transición en cuanto a los aprendizajes y habilidades específicos de la educación inicial y asimismo construye estrategias de continuidad y articulación entre los procesos educativos de transición a primero. Los DBA de transición se fundamentan en tres propósitos expuestos en las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Primero, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Segundo, las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Y tercero, las niñas y los niños disfrutan aprender, exploran y se sienten relacionados con el mundo para comprenderlo y construirlo. Cada propósito desarrolla la estructura de los DBA en transición. Primero, un enunciado de lo que los niños pueden aprender con su mediación pedagógica, seguido de las evidencias de aprendizaje que son las posibles manifestaciones de aprendizaje y finalmente un ejemplo donde se presentan las situaciones donde están visibles los aprendizajes. ¿Qué son las mallas de aprendizaje? Son un recurso para orientar y fortalecer el diseño curricular de las instituciones educativas a partir de sus diferentes niveles para garantizar la equidad en los aprendizajes de los estudiantes de todo el país. Estos incluyen la organización del área de la estructuración epistemológica y las acciones realizadas en cuenta de los aprendizajes que se desarrollan, la secuenciación de aprendizajes que hace explícita la complejidad creciente de los mismos año a año, la propuesta de actividades a los docentes para tener más y mejores posibilidades de planeación en el aula y las ventanas que ofrecen a los docentes información adicional. De estos hay 4 elementos cruciales para la propuesta pedagógica transformadora. Primero, los recursos pertinentes. Segundo, estrategias para evaluación formativa. Tercero, prácticas para desarrollar las competencias ciudadanas. Y cuarto, las estrategias para diferenciar las propuestas didácticas y evaluativas. ¿Cómo se articulan con lo que venimos haciendo? El documento de las mallas se retoma de aprendizajes definidos en los DBA y los pone en diálogo con la organización de cada área definida en los lineamientos curriculares y en los estándares básicos de competencia. Es una incursión decidida en el ámbito de lo didáctico con el fin de establecer una conexión transparente entre los qués y los posibles cómo.
Las mallas insinúan desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje y en codificar la práctica docente. Para cada uno de los grados, las mallas cuentan con la introducción general del área para el grado, el mapa de relaciones presentada desde los ejes y conceptos que estructuran cada área hasta las acciones específicas de los estudiantes, las progresiones de aprendizajes entre el curso anterior, el actual y el siguiente para orientar a los docentes en flexibilidad curricular, atendiendo a las particularidades del desarrollo de los aprendizajes, las consideraciones didácticas que se presentan de acuerdo con las categorías organizadoras en el mapa de relaciones, las situaciones que promueven el aprendizaje en la cual podemos encontrar la evaluación, la diferenciación, las competencias ciudadanas y los materiales didácticos. Y por último, las referencias bibliográficas. Relación entre las mallas de aprendizaje y los DBA. Se tiene en cuenta las acciones necesarias para que los estudiantes vayan alcanzando los aprendizajes expresados en los DBA en las diferentes situaciones y contextos a lo largo del año. En el área del lenguaje, es importante señalar que las habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir que se presentan grado a grado en las mallas buscan integrar los estándares básicos de competencias de los DBA, es decir, las competencias del lenguaje tengan correspondencia a los ejes de medio de comunicación, representación, literatura y ética de comunicación que se encuentran inmersos en los factores de comprensión y producción. Además, los contenidos de las mallas buscan dar cuenta de un carácter multidisciplinar que exige un entendimiento del funcionamiento de las lenguas, teniendo en cuenta los factores que influyen en su adquisición, en el desarrollo de las capacidades lingüístico-comunicativas y en sus diferentes usos. En cuanto al área de matemáticas, las mallas hacen correspondencia con los lineamientos curriculares de matemáticas y los EBC que buscan promover la actividad matemática en la resolución de problemas, en el que se articulan y estructuran procesos como la modelación, la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. En las ciencias naturales y educación ambiental se fundamentan las perspectivas constructivistas y toman elementos de enfoques cognitivos y socioculturales. Este sugiere las preguntas ya que el estudiante identifica situaciones que son investigables y le permite desenvolverse en situaciones que promueven el pensamiento crítico y científico. Las mallas proponen preguntas ya que en los grados iniciales son más dirigidas por partes del maestro y de forma gradual. En básica, secundaria y media se moviliza en el planteamiento de situaciones donde son los estudiantes quienes formulan sus propias preguntas. Y también se aclara que las mallas plantean tanto las consideraciones didácticas como las situaciones de aprendizaje, la indagación de las concepciones alternativas de los estudiantes, con el fin de que se conviertan en un punto de partida del maestro para su propuesta didáctica. También es importante el léxico y la escritura, que es propio de los niños ya que esto condiciona la manera de cómo se lee el entorno. Por lo tanto, se generan ambientes donde el estudiante pueda comprender cómo la construcción del conocimiento que circula en el aula forma parte de las actividades que el ser humano realiza para explicarse en el mundo. En las situaciones de aprendizaje que se proponen desde el entorno físico y el entorno vivo, se privilegian las habilidades científicas agrupadas en la investigación, la representación y la comunicación. En conclusión, los derechos básicos de aprendizaje son una herramienta fundamental para los profesores y estudiantes, donde se responden a sus necesidades de acuerdo a la etapa de desarrollo y capacidades para potencializarlas en un marco nacional y local. Las mallas de aprendizaje sugieren propuestas en cuanto a la planificación de la clase donde se articulan los saberes propios de cada área de aprendizaje con el contexto en el que se encuentran, a modo de que los maestros puedan identificar, fortalecer, actualizar los currículos y se realice un trabajo de aula en el que pueda calificarse de acuerdo a las actividades didácticas. Las mallas de aprendizaje no solo retoman los aprendizajes de los DBA, los EBC y los lineamientos curriculares, pero también buscan incorporar de manera sistemática las competencias ciudadanas y evaluar asuntos de la cotidianidad del aula que deben estar presentes en cada acción para que el aprendizaje suceda.